Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección de invitados dentro de la página del psicólogo Adrián Iglesias. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, una amiga muy querida mía, la licenciada Yajaira Contreras. Hola Yajaira, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu invitación y por considerarme siempre a tus pláticas. Muchas gracias a ti por acompañarnos y vamos a empezar, platícales un poquito a nuestros invitados acerca de ti, ¿no? Acerca de tu formación, acerca de tu experiencia, acerca de las cosas que estás haciendo para que te conozcan un poquito más todas las personas que nos ven. Bueno, pues siempre he tenido como una inclinación en la terapia, desde siempre, ¿no? Desde que yo me acuerdo siempre he tenido como una inclinación a la psicología, como acercarme a las personas y hablar y escuchar y todo ese tipo de cosas. Y ahorita, bueno, pues me inclino en lo que es la psicología y ahorita estoy tomando un curso, estoy tomando una especialidad en lo que es diálogo existencial, que es uno de los enfoques que me gusta mucho, precisamente que creo que va como muy acorde a mi forma de pensar, ¿no? Que va muy acorde a mi forma de ser también, como a mis ideas, que me permite acercarme a las personas. Entonces, ahorita estoy como estudiando eso, ¿no? Estoy preparándome en esa área, pues se está aplicando ya lo que es también a las terapias, ¿verdad? También me dedico a la terapia, entonces lo estoy también aplicando como a la terapia y pues a todas mis relaciones, ¿verdad? Con todas las personas con las que me relaciono y así. ¿En qué sector de la población te enfocas más? O sea, ¿trabajas solamente con adultos, con adolescentes, con parejas, con niños? ¿Cuál es tu enfoque actualmente? Eh, Precisamente por la forma como me gusta trabajar, me estoy enfocando más como en adolescentes y adultos. Niños solamente cuando es como orientación familiar. Tengo también lo que es un diplomado en orientación familiar, lo que es escuela para padres. Ese lo manejo en relación a los niños. No trabajo directamente a los niños, trabajo con los papás o con las familias para pues cómo relacionarnos con los niños o cómo lo que es la integración de la familia, las relaciones familiares, etcétera. Pero realmente como el enfoque que trabajo en terapia como tal es adolescentes y adultos. Y pues todo lo que tenga que ver con las cuestiones emocionales, ¿no? Y de relación y todo eso. De hecho, estás por abrir algo los sábados enfocado a eso, ¿no? Que es un curso, un taller, un grupo de diálogo. ¿Cómo lo defines? Sí, de hecho, es un nuevo como proyecto que tengo en relación a la orientación familiar. Precisamente los días sábados voy a estar abriendo un espacio de 2 horas ahí en el consultorio, en donde va dirigido como a temas familiares, ¿no? Entonces, como con el enfoque de orientación familiar. La idea es que las personas, adolescentes, adultos, padres, no padres, hombres, mujeres, ¿no? Se acerquen al espacio para hablar sobre su experiencia familiar. La idea es que tengan esa oportunidad de poder contar su experiencia, de poder juntos resolver dudas, de explorar cómo es que nos estamos relacionando en la familia. Entre todos los que estemos ahí podamos como aportar algo, ¿no? Como a lo mejor la experiencia del otro le funcione a uno y esto. Entonces, la idea es que pues a partir del 29 de mayo va a ser la primera plática, de hecho, a partir del 29 de mayo, cada 15 días voy a estar abriendo ese espacio con temas diferentes. No es un curso, es meramente como pláticas con temas de orientación familiar en donde las personas pueden acercarse, ¿no? No es necesario porque por ahí he visto como algunas dudas, como que si es un curso y tienen que ir todos los sábados o como si tienen que ir cada plática. No, es como si hay un tema de tu interés, asistes, a lo mejor la siguiente semana no es como mucho de tu interés el tema, puedes no ir, no pasa nada y así hasta que te interesen los temas, ¿no? Y pueden invitar, o sea, es para público general, no es para como para profesionales meramente o como para terapeutas meramente o para psicólogos, es para cualquier persona que esté interesada en los temas, ¿verdad? O sea, es un grupo de diálogo donde Uh-huh. personas interesadas en los temas familiares y en la cuestión de la relación en la familia y con los hijos pueden acercarse a compartir y escuchar las experiencias de los demás y cómo es que les han funcionado las diferentes maneras de interactuar entre ellos y con eso enriquecerse todos los integrantes del grupo. Así es, y pues obviamente voy a estar yo ahí como
como mediadora, ¿no? Como para resolver dudas y demás, y juntos estar ahí explorando esas áreas, ¿no? Ok, Entonces pues aquí para todos nuestros los amigos invito. que les interese, ahorita aquí van a estar apareciendo las redes sociales de Yajaira Así para que es. puedan pedir informes y se acerquen también a estos grupos de diálogos que por lo regular son bastante interesantes y bastante enriquecedores para todas las personas que participan. Ok, Yajaira, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante en el cual yo creo que muchas veces, a pesar de que hay una mucho mayor apertura que hace algunos años en temas de psicoterapia, de salud emocional, de salud psicológica y mental en nuestro contexto, creo que todavía existen muchas dudas al respecto de qué es un proceso terapéutico, cómo se lleva un proceso terapéutico, cuál es el papel del psicólogo dentro de estos procesos y qué es lo que puedes esperar tú como consultante o como paciente, dependiendo el enfoque, al asistir a buscar ayuda en un proceso de terapia. Y precisamente todos esos temas vamos a estar hablando el día de hoy con Yajaira. Entonces, danos una pequeña introducción al tema, Yajaira, dámonos un pequeño planteamiento de qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Precisamente eso que comentas, ¿no? Creo que, como dices, afortunadamente ahora tenemos como más apertura a que la gente asista a terapia, ¿no? Ahorita la gente está más interesada en asistir a terapia, está como más enfocada como que si necesitan ayuda, necesitan orientación, está un poquito más como sí, está como un poco más, están abiertos a lo que es la terapia, ¿no? Vamos a llamarlo así, está como de moda asistir a terapia, ¿no? Como ayudarte, conocerte y todo esto. Pero aún así, creo que cuando las personas llegan a terapia, creo que muchas veces todavía tienen como esta idea, vamos a llamarla errónea, ¿no? Como de que el terapeuta es quien hace prácticamente todo el trabajo y te tiene que decir como qué, cuándo, cómo, dónde, qué es lo que tienes que hacer, etcétera, para como solucionar tus conflictos, ¿no? Entonces creo que todavía hay como mucha confusión en esa cuestión, como decías, como cómo es el proceso, en qué consiste, cuál es la función del terapeuta, cuál es la función del consultante, la importancia del consultante, ¿no? De la función del consultante, de la relación que se forma dentro de terapia también, del tiempo que conlleva un proceso terapéutico, porque muchas veces también creo que ahí hay mucho como mucha confusión, ¿no? Como que 1 o 2 sesiones y se terminó y no es así, ¿no? O sea, un proceso pues conlleva más tiempo, ese tipo de cosas, ¿no? Como tratar de ayudarles a esclarecer un poco lo que es realmente el proceso terapéutico y en qué consiste. ¿Cuál sientes tú que es la idea como cliché de las personas que nunca han asistido a terapia, de asistir a terapia? ¿Qué crees tú que la población en general se imagina al momento de considerar ir a terapia? Porque existen muchos comentarios que se hacen dentro del consultorio que nos dan a nosotros una idea de qué es lo que la gente piensa de ir a terapia, ¿no? Yo he escuchado muchos comentarios, sobre todo de la red cercana de las personas que van a asistir a terapia o que están en terapia, y cosas que le dicen como, güey, o sea, ¿para qué vas a pagar? ¿Por qué mejor no me cuentas a mí y yo te digo qué hacer y no te cobro? Por ejemplo, ¿no? Sí. Otra Ajá. cosa que dicen mucho las personas es, ¿a poco una persona que no te conoce te va a decir qué hacer? O te va a conocer más que tú, ¿no? Otra cuestión que a mí me parece esto un tanto grave es que muchas veces las personas que están en terapia, las personas muy cercanas a ellas, cuando tienen alguna diferencia, las atacan diciéndoles cosas como, ¿y eso que vas a terapia? Yo no sé a qué vas a terapia, si te vas a estar enojando, cosas de ese tipo, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál tú crees que es como la idea, el ideario del social de las personas acerca de la terapia? Creo que esos 3 puntos que son también prácticamente de los que se escuchan mucho y como dices, ¿no? En terapia, creo que es como esa parte de lo que te decía, que no se conoce realmente cuál es la función del terapeuta y cuál es la función del consultante y la importancia de la función del consultante y del proceso, o sea, de lo que se trabaja en terapia, ¿no? Definitivamente pues trabajamos todo lo que son como las emociones y demás, pero las personas
hablan mucho de asistir a terapia es, como decías, como no enojarte, controlar tus emociones y no necesariamente como el control, ¿no? Sino como aprender a manejarlas, cómo expresarlas, manejarlas, todo eso, ¿no? Es como no enojarte, es como no expresar incluso como emociones necesariamente, ¿no? Eso que dices como mejor, me ha tocado mucho esa parte de mejor yo te digo qué hacer, no vayas a terapia, ¿no? O ¿a poco tu terapeuta dice que hagas esto, no deberías de hacer esto otro? Hay otra que la tenía así como ahorita en la mente y apenas se le voy a decir si se me fue. Esta dime tú, o sea, como terapeuta, dime tú qué es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Qué es lo mejor para mí? Y creo que ese es otro de las confusiones que puede haber precisamente en terapia, ¿no? Que por supuesto, dependiendo como el enfoque que esté trabajando el terapeuta, ¿no? Porque la idea muchas veces, dependiendo del enfoque, es como abrir esta gama de posibilidades, ¿no? De la persona, de lo que puede hacer, de las decisiones que puede tomar, etcétera, de las oportunidades que tenga. Y a veces me ha tocado mucho como los consultantes, o sea, cuando les preguntas, ¿no? Como, bueno, ¿y qué te gustaría hacer? ¿O cómo te gustaría que fuera? O este tipo de cosas. El consultante es como no se supone que tú me tienes que decir esto, ¿no? O sea, como no eres tú quien me va a decir qué tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer. Entonces creo que ahí puede haber todavía como mucha confusión en ello, ¿no? Creo que esta parte es bien importante, porque yo siento que existe una especie de seducción muy fuerte por todas las cosas que te ofrecen o que te venden una solución sin tener que implicar un esfuerzo por parte de quien quiere la solución, ¿no? Así O es. sea, baja de peso mágicamente, vuélvete, aprende inglés estando dormido, ¿no? O sea, Sí. y muchas veces se piensa en terapia que yo voy a ir al consultorio del psicólogo, del terapeuta, me voy a sentar, el psicólogo me va a decir que cierre los ojos, que respire y después me voy a dormir un ratito y él me va a decir unas palabras mágicas y yo voy a salir de ahí feliz, ¿no? O sea, Sí, muchas veces o se sin piensa que problemas. sí, o se piensa que es un trato de que todo bonito, todo padre, pero creo que uno de los principales elementos en terapia es precisamente la responsabilidad, que el consultante tome la responsabilidad y de ahí el hecho de en los enfoques, en algunos enfoques se les llame consultantes y no pacientes, ¿no? Por este rol activo que debe de tener el consultante de responsabilizarse de su situación, Así ¿no? es. Háblanos un poquito más de esto. Sí, fíjate que ese tema precisamente de consultante-paciente. A mí me gusta llamarle consultantes precisamente por eso que dices, ¿no? Por este rol que hace el consultante de responsabilizarse, de darse cuenta de las situaciones que está pasando, de darse cuenta de incluso, o sea, de las decisiones que está tomando, ¿no? Porque muchas veces, creo que otro, como regresando un poquito a lo de los clichés, tenemos en terapia es como descubrir que el otro siempre tiene la culpa, ¿no? Muchas veces no es así, o que siempre es como responsabilidad del otro. Mi problema, mi conflicto es porque el otro no está funcionando bien, ¿no? Entonces, esta parte también de confrontarse a los consultantes al darse cuenta que muchas de las situaciones en las que están son propiciadas, o sea, son iniciadas, son parte de su responsabilidad, de las mismas decisiones que ellos han tomado. Es de ahí como mi interés de llamarlos consultantes, ¿no? Como dices, de este papel activo de ellos, de darse cuenta, de responsabilizarse, de empezar a tomar decisiones, de empezar a crear ellos otro tipo de situaciones, ¿no? Aunque también considero, y que eso lo estoy aprendiendo precisamente como en lo que les decía, en este curso que estoy tomando, en esta especialidad, el término paciente normalmente está dirigido como al área médica, ¿no? Como al área médica, como a las personas que tienen como un tratamiento, se les da como un diagnóstico, tienen como, incluso vamos a hablar como de alguna patología o cosas de este tipo. Sin embargo, creo que, bueno, estoy aprendiendo, ¿no? Que, sin embargo, el término paciente incluso también lo podríamos considerar en esos procesos terapéuticos en donde la persona está siendo realmente paciente, ¿no? No necesariamente desde el enfoque médico, como te decía, como de diagnóstico, como de enfermedad,
no paciente de tener paciencia, ¿no? Como de poder sentarse, tomar un tiempo de lo que es la exploración, lo que es la indagación, lo que es el darse cuenta, el responsabilizarse y empezar a tomar decisiones y demás, está siendo pues así que paciente, ¿no? Entonces, creo que en algún momento a lo mejor podríamos también como utilizar el término paciente para esa parte específicamente, ¿no? Y no como en términos médicos o de enfermedades, ¿no? Claro, en algún momento también Rogers hacía la distinción entre paciente y consultante o cliente por el hecho de que el paciente tenía un ideario de un rol pasivo. Como yo llego, tú eres el que sabes, tú eres el que puedes, yo llego, me Sí, siento y tú resuelves mi problema, mi tú me problema, curas, tú ajá, me sí, alivias, ¿no? De alguna ajá. enfermedad. Entonces también de ahí la distinción de estas terminologías que más que nada yo creo que son para que el terapeuta lo tenga presente, ¿no? ¿No te pasa como que de repente tienes que estarte recordando de manera continua ciertas cosas dentro del proceso terapéutico? Ajá. De hecho, fíjate que esto me está gustando mucho porque todo eso precisamente es algo que estamos trabajando en la especialidad, ¿no? O sea, como esta parte, esta función del terapeuta, de cuando estamos como en la consulta, ¿no? Y de detenernos un momento a darnos cuenta de que podría como ir nosotros respondiendo ante las situaciones del consultante y de poder decir, ok, estamos trabajando con el consultante, ¿no? Y que también eso mismo crea esa relación que muchas veces los consultantes, eh, como no vienen con esta misma idea, como decías, como de solamente quien habla es el consultante y el terapeuta es quien resuelve, ¿no? Y uno de los procesos, o que es parte también dependiendo del enfoque que se trabaje, ¿no? De los procesos de terapia, es esa relación que se construye en terapia, o sea, con el consultante, o sea, que el consultante habla, el terapeuta también, el terapeuta pregunta, el consultante también puede preguntar y se crea esta relación padre, ¿no? Como de una amistad, vamos a llamarla así, obviamente como con los límites, ¿no? Con los lineamientos de que pues seguimos siendo consultante terapeuta, ¿no? Entonces, esta parte también de como del terapeuta involucrarse, acercarse al consultante, de poder crear ese diálogo, de poder crear esa confianza, esa cercanía y como decías, como de detenernos un poco a darnos cuenta que es parte el conflicto es parte del consultante, ¿no? O sea, como por cómo lo vamos a ir manejando, de por qué lado lo vamos a estar moviendo y todo eso, ¿no? Hay muchos pacientes también, muchos pacientes o consultantes que llegan y te dicen cosas como, yo vengo para que me digas en qué estoy mal, ¿no? Ah, O sea, quiero que me digas si estoy mal, para entonces cambiar ciertas cosas, que por lo regular nunca basta con que les digas, no, pues está en la chingada, ¿no? O sea, de todas formas, eso no es suficiente como para cambiar una situación en la vida de alguien, ¿no? Pero también van mucho con estas expectativas, ¿no? Y también van mucho con muchas veces con las expectativas de la cuestión del diagnóstico. Vengo a que me digas qué tengo, ¿qué ¿no? tengo? ¿Qué Uh-huh. opinas tú de ese proceso como más ortodoxo, clínico, de esta entrevista, de esta anamnesis, donde se buscan síntomas específicos, se hacen algunos test o algunas pruebas y se configura un diagnóstico? Em, fíjate que esa fue precisamente la escuela con la que inicié, ¿no? Como con el área clínica y del diagnóstico. Creo que, como decías, tenemos mucho todavía este cliché de que cuando vas a terapia te van a diagnosticar, te van a etiquetar como con un término clínico o patológico, como con que si ya tienes depresión, que si ya tienes personalidad limítrofe, que si, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vas con la idea de que te digan, como decías, ¿qué tengo, no? ¿Qué me sucede? Y de ahí partir como con el tratamiento. Incluso muchas veces te preguntan, bueno, me ha tocado a mí, ¿no? Como preguntan como, bueno, ¿y me puedes medicar? ¿Me puedes decir qué puedo tomar? Creo que esa es otra de las cosas muy importantes que hay que aclarar todavía, ¿no? Entonces, cuando les digo como en este caso, ¿no? Como lo que me gusta trabajar, como con lo que estoy trabajando, no hay diagnóstico,
muchas veces sí la reacción, o sea, se puede notar como es como de un poco sacados de onda, ¿no? A otros les agrada más porque siento que como esta idea de no tener como tal un nombre que les pueda etiquetar, ¿no? Como les agrada por esta parte de la exploración y demás. A otros no tanto, a otros es más como si fuera cierto rechazo, ¿no? Como de, no me vas a decir qué tengo, o sea, no me vas, entonces, ¿cómo me vas a ayudar? O sea, si no me dices qué tengo, ¿cómo se supone que me vas a ayudar, no? Entonces, creo que esa es otra parte importante de poder conocer en las personas de que las terapias, ¿no? O sea, de que existen, como decíamos, estos diferentes enfoques en donde no todos realizan un diagnóstico como tal, ¿no? O sea, no necesariamente como a base de síntomas, sino como a base de la experiencia, de cómo lo está viviendo, cómo lo está interpretando, qué significados tiene, cómo lo está... qué está haciendo con lo que está sintiendo, cómo lo está manejando, cómo se está relacionando con ellos, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que es algo también como muy importante esa parte de poder esclarecer que no todos los enfoques manejan un diagnóstico, ¿no? ¿Y tú crees? Y que los tiempos en los que se hacen diagnóstico, porque también muchas veces es como primer cita y quieren diagnóstico como, si les dices a la primera, incluso me ha tocado como con otros colegas, ¿no? Con otros amigos, como esta parte de que a la tercera, cuarta cita hay que hacer el diagnóstico, como por medio de los test hay que hacer diagnósticos, y no necesariamente, ¿no? ¿Tú crees que depende de qué más? ¿Del enfoque o del caso o del consultante? Porque en mi experiencia, yo me he dado cuenta que hay muchas personas que sí sienten un gran alivio al momento de que le das un nombre, ¿no? Hay veces que hay situaciones que son bastante evidentes de qué se trata, ¿no? Sobre todo, por Sí. ejemplo, casos de ansiedad, casos de depresión, que son bastante evidentes, que llegan al consultorio con todo el cuadro tal cual de manual, ¿no? Y es muy evidente por lo que están pasando. Y muchas veces hay personas que al momento de saber sienten como un gran alivio, como decir, ok, ya sé que tengo, ya sé que es algo que alguien ha estudiado y ya sé que es algo que alguien sabe tratar y me puede ayudar, y eso les produce un gran alivio. Pero por otro lado, también hay personas que al momento en que les das un diagnóstico, pareciera que se ajustan aún más a la Al diagnóstico. sintomatología del Sí. diagnóstico, ¿no? O sea, quizás Ajá. yo traigo algunos síntomas de ansiedad, pero al momento en que tú me dices que tengo ansiedad generalizada, empiezo a tener todos los demás síntomas que no tenía de Que la no ansiedad tenías. generalizada, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿tú de qué crees que depende la funcionalidad del diagnóstico dentro del proceso terapéutico? Creo que, creo que de ahí como me gusta mucho este enfoque, ¿no? Creo que es algo precisamente que en algún momento fuimos alimentando, ¿no? Una de las, creo que de las características del ser humano, o sea, es como el miedo a no saber qué, no saber a dónde, no saber nombres, no saber cómo, ¿no? El miedo a lo desconocido. Entonces, creo que de ahí en algún momento como si nos hubiéramos forjado, nos hubiéramos orillado a tener que pues mantener el control de las cosas, a poder etiquetar, a poner nombrar, a poder hacer, ¿no? Cuando no sabemos cómo llamarle algo, o sea, es como, ¿cómo se supone que hago con esto si no tengo nombre, ¿no? Entonces creo que una cosa llevó a la otra de alguna forma, o sea, como la necesidad de precisamente de tener esa certeza, de tener esa seguridad, nos llevó en algún momento como a poner pues los nombres, ¿no? O sea, no digo que no funcione, no digo que no ayude, definitivamente ayuda mucho, pero como dices, en muchos casos pues muchas personas incluso hasta se lo adaptan, ¿no? A ellos, aunque muchas veces no lo tengan. Y en muchas otras, como decía hace un momento, en muchas otras el poder decirles, no hay un diagnóstico, no hay un nombre, ¿no? Como tal, ayuda también porque les permite como seguir explorando, dándose cuenta que pueden hacer otras cosas con eso que están sintiendo, ¿no? Pueden hacerlo y manejarlo de forma diferente. Entonces, creo que, como decía, una cosa lleva a la otra, o sea, como la necesidad de etiquetar también nos lleva como pues a tener que hacerlo para poder mantener como sentirnos seguros, ¿no? Y creo que una de las cosas que podemos como empezar a trabajar en terapia es esa,
la idea de aprender a convivir de alguna forma con eso, ¿no? Como con la incertidumbre, con la inseguridad, con el no nombre, con el cómo lo estás viviendo, con cómo lo estás experimentando, qué quieres hacer con ello y todo eso. Entonces, perdóname, creo que en mi caso ayuda mucho como a darme cuenta con el consultante, ¿no? Cómo es, no le digo como no hay diagnóstico, o sea, y que a lo mejor hay una expresión como de, entonces, ¿cómo me vas a ayudar? Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Y pues ahí explorar, ¿no? ¿Cómo es para ti como no tener un diagnóstico, como no tener un nombre? ¿Te gustaría? ¿Cómo sería diferente para ti? O sea, también un poco lo que el consultante de alguna forma vaya necesitando, ¿no? O sea, es como explorar lo que estás experimentando con respecto al no haber un diagnóstico. Al no haber un diagnóstico. Ajá. Pero, por ejemplo, creo que también es importante aclarar que en los diferentes modelos de terapia, ¿sí? Existen como cosas como más estructuradas o más cercanas a lo médico y otras cosas que se alejan un poco más de ese modelo, ¿no? O sea, existen terapeutas donde desde antes de tener un encuentro con el terapeuta ya llenas un formato de qué síntomas tienes y de qué tantas veces te sientes triste en la semana, todo esto. Llegas y normalmente lo primero que se hace es una anamnesis muy estructurada, ¿no? Cuántos partos has tenido, qué medicamentos tomas, todo este tipo de cosas. Se aplica una batería de test, de acuerdo a esa batería de test se saca un diagnóstico y de acuerdo a ese diagnóstico se estructura un tratamiento como tal con pasos definidos a seguir de qué se va a hacer en la primera sesión, en la segunda, en la que sigue, ¿no? Claro. En cambio existen otros estilos de terapia en donde quizás es más enfocado a las necesidades que va teniendo el consultante. O sea, siento que en algunos el acento o el centro está puesto en el tratamiento y en otros lo más importante en la terapia es la persona que está ahí más allá del tratamiento, porque en los mismos manuales de psiquiatría y de psicología, de psicodiagnóstico, dice, esto es una herramienta para ayudar al profesional de la salud mental a desarrollar su trabajo con ciertas guías y ¿no? Y como una herramienta se usa cuando es preciso utilizar y cuando te sirve. Y cuando no te sirve, no necesitas utilizarla, ¿no? Y entonces que un tratamiento sea más estructurado que otro no quiere decir que uno sea mejor que el otro tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás hoy tú llegas a consulta con necesidad de hablar de algo que te pasó hoy, que quizás no tiene tanto que ver con el problema que estamos trabajando en el proceso terapéutico, ¿sí? Pero te es necesario trabajarlo, elaborarlo en esta sesión de terapia. Y si nos apegamos solo al tratamiento, vamos a decir, no, eso lo vemos después, porque eso no lo estamos trabajando, vamos a trabajar en esto otro. Pero esa necesidad que tú tienes te va a impedir poder desarrollarte de una manera satisfactoria en lo otro. ¿Sí me explico? ¿No? Entonces, este enfoque de lo que necesita la persona es como un modelo, bueno, no sé, en mi gusto personal, no quiero decir que sea mejor o peor, pero en mi gusto personal a veces llega a ser más funcional y más, no sé cómo mencionarlo, pero como más adecuado, porque con lo que estamos trabajando es con una persona, no con un tratamiento. De hecho, ahorita estaba pensando quién decía, creo que fue John, no me acuerdo, no estoy segura realmente, se las debo esa. Creo que fue John que dijo precisamente, ¿no? Ahorita que mencionabas la cuestión de las herramientas, no podemos incluso utilizar la misma herramienta como el mismo enfoque en todos los problemas, aun cuando el problema o el diagnóstico sea el mismo, porque como decías, estamos tratando con la persona, ¿no? No con la problemática. Entonces,
La cuestión aquí es que muchas personas podrían considerar en algún momento ese punto, como decías, como de que si un enfoque es mejor que el otro, como si un tratamiento fuera mejor que el otro, ¿no? Entonces, como decías, hay herramientas que ayudan definitivamente, y como decías, no significa que no sean funcionales o que sí, sino que son diferentes, ¿no? O sea, que las personas conozcan y sepan que dentro del proceso o de los procesos terapéuticos hay diferentes enfoques que ayudan o que orientan o que sirven, ¿no? Funcionan para la situación que están viviendo. Entonces, como decías, como en mi caso también, o como muy personal, a mí la cuestión como de como tal un tratamiento, como tal un diagnóstico, como tal etiquetar o de hacer un así, no es como de mi gusto, ¿no? Por llamarlo así. Pero no significa, como decías, que los otros no funcionen, ¿no? O sea, no significa que no sirvan. Y aquí cabe mencionar una cosa, que creo que cada consultante es importante que encuentre al terapeuta adecuado para sí mismo, Para sí ¿no? mismo. O sea, por Sí. ejemplo, no podríamos decir que un terapeuta es el mejor terapeuta de todos, porque quizás si una persona viene conmigo y con mi estilo de terapia le funciona muy bien, entonces para esa persona quizás yo voy a ser el mejor psicólogo del mundo, pero Ajá. quizás viene otra y dice, no, o sea, es que Adrián no me pone a hacer dibujo, no me pone pruebas psicométricas, no me pone Sí. esto. Y a lo mejor va con otra persona que hace eso y le funciona muy bien y él se siente mejor. Y para esa Mejor. persona va a ser mejor el otro, ¿no? Entonces no Así existe es. como un mejor psicólogo, ¿no? Sino que Uh-huh. dependiendo de tus características personales y de tus necesidades, puede ser más adecuado un terapeuta u otro U para otro. ti, ¿no? Así es. Exacto, lo que dices, o sea, para ti como consultante, para ti como paciente, ¿no? No porque no funcione, ¿no? Pues creo que, te decía, hay mucho todavía confusión en esa parte, ¿no? En las personas cuando quieren asistir a terapia, como vienen con esta idea a lo mejor como del diván, como del diagnóstico, como de dime qué hacer, como dime, dame un tratamiento, como te decía, incluso como de dame un medicamento, qué puedo tomar, etcétera, etcétera, ¿no? Que por supuesto hay, en el caso de los medicamentos, por ejemplo, hay un lineamiento dentro del código de ética, ¿no? De la formación que te dice que como psicólogo no puedes dar medicamentos, ¿no? Entonces, ahí sí como hay ciertas cosas que son muy importantes recalcar. Pero de ahí en fuera otras, o como los otros estilos, como el enfoque el que va dirigido el terapeuta y demás, creo que todavía hay mucho que las personas que quieran asistir a terapia necesitan conocer, ¿verdad? De cómo se lleva un proceso y de las diferentes formas en cómo se lleva un proceso o se puede llevar un proceso. Creo que ahorita que te escucho, creo que muchas personas eh, eh, esperarían o les gustaría de cierta manera llegar, que el terapeuta, decirle al terapeuta cómo se siente, que el terapeuta le diga qué tiene, le diga qué debe hacer, y si esa persona no puede hacerlo, que le haga una técnica psicológica mágica que haga Mágica. que pueda hacerlo y pues listo, ¿no? El problema se resuelve. Que eso lleva, creo, mucho como también a esta idea de la duración de la terapia, ¿no? Del proceso. O sea, como de que muchos pudieran considerar o creer que un proceso terapéutico es un mes, 2 meses, 3 sesiones y se terminó, ¿no? O sea, es algo muchísimo más profundo que eso. O sea, como decías, de querer hacerlo como de forma mágica y que ya se pueda solucionar pronto, ¿no? Creo que independientemente ahí yo creo que independientemente del enfoque, ¿no? Cómo se esté trabajando del terapeuta, creo que un proceso terapéutico es profundo, es largo y conlleva tiempo, ¿no? Precisamente las relaciones que se construye más que terapeuta consultante, del mismo consultante, ¿no? O sea, del mismo paciente de poder tomar decisiones, de poder hacer los cambios, de poder darse cuenta, de poder crear hábitos o etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pudiera conllevar la situación. Entonces creo que ahí sí es bien importante también esa parte, ¿no? Como de que puedan conocer, o sea, cómo es un proceso terapéutico en medidas de tiempo, ¿no? O sea, realmente no hay, o sea, tampoco es como que
bueno, en mi consideración, tampoco creo que haya como en un año ya, terminas, ¿no? O 6 meses y bye, 10 sesiones y nada más, ¿no? Pero definitivamente sí creo que 2, 3 sesiones, o sea, es muy complicado, ¿no? O sea, no se puede trabajar como tan profundo y lo que quieras trabajar, ¿no? ¿Cuáles crees que son las variables que influyen en la duración de un proceso terapéutico? Porque creo que esto que estás mencionando es la pregunta del millón dentro del proceso terapéutico. Todo el mundo te pregunta, ¿cuántas sesiones ¿Cuántas voy a sesiones? necesitar para solucionar esta situación que tengo? Así ¿No? es. Es una pregunta bastante común. Existen estudios, ¿no? Que refieren que en 7 sesiones, 14 sesiones, 22 sesiones, dice la APA, ¿sí? Escuchaba que en los enfoques de más tipo humanista, donde engloban ahí todo lo que es gestal, existencial, humanista, todo esto, hablamos de entre 6 meses y 2 años un proceso terapéutico. Ujú. Y, pero en tu experiencia, ¿cuáles crees que son las variables que influyen para que un proceso se alargue o quizás sea un poco más corto? Creo que la cuestión de la constancia del trabajo del consultante, ¿no? Obviamente, muy importante el trabajo del terapeuta, ¿verdad? Pero yo considero que si el consultante no asiste, que si el consultante no trabaja, o sea, no hace por lo que se vea en terapia, ponerlo en práctica, poderlo hacer, o sea, comprometerse, vaya, ¿no? Creo que es un factor muy, muy importante, ¿no? O sea, como la constancia y que el consultante se comprometa y trabaje en ello. Eh, Creo que de eso depende como el tiempo que pudiera llevarse el proceso, ¿no? Repito, es muy importante el trabajo del terapeuta, por supuesto, pero creo que si el consultante no asiste a sus terapias, es constante en ellas, ¿no? Como una sesión sí, 3, 4 no, y luego una sí, luego otra vez, y este tipo de cosas puede afectar mucho a que pues, se alargue más el proceso, pero se alargue más en un proceso de donde casi no se está trabajando, ¿no? Porque pues está faltando 4 sesiones y una sí, entonces, es decir, llevo mucho tiempo en terapia, sí, llevas mucho tiempo en terapia, pero ¿cuántas sesiones has asistido, no? Y aparte de eso, ¿no? Como la influencia esta te decía, como de, vine a una sesión, pero resulta que todas estas 4 semanas que no vine, o todo este tiempo que no vine, no hice nada de lo que hablamos, no puse en práctica algunos ejercicios, no reflexioné, no sigo haciendo lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, como decíamos al principio, la responsabilidad, el compromiso que en algún momento el consultante está poniendo en el proceso, ¿verdad? Inclusive, no te ha tocado, hay personas como que si esta semana se sienten bien, no asisten a terapia y la próxima semana que se sienten mal, Qué ahora sí mal, van a ay, sí. terapia, ¿no? Sí, de hecho es lo que te digo, ¿no? O sea, como la importancia de que consideren que el proceso es eso es un proceso y tiene que ser constante y es importante manejarlo. O sea, sí decías como una vez por semana o una vez cada 15 días, pero que sea constante, ¿no? O sea, que sea constante. ¿Crees que el tipo de problemática también influye en la duración? O sea, no es lo mismo tratar quizás un trastorno límite de personalidad o personas con esas características que un proceso de duelo, que un proceso ansiógeno. Sí creo que definitivamente la situación y el conflicto es importante e influye mucho, pero creo mucho también como eso que te decía, como el cómo la persona lo está viviendo, ¿no? Porque muchas personas pueden tener como hablábamos, ¿no? Como esta a lo mejor habilidad o capacidad de resiliencia, como de análisis, como de exploración, de aceptación, de reconocimiento, no sé, podemos llamarle voluntad, ¿no? Etcétera. Sobre todo creo que la parte como de la resiliencia, que quizá para otras personas puede ser más complicado, ¿no? O sea, como adentrarse a esa parte de hacer insight, de conocerse, de aceptar, de afrontar las cosas. Entonces, creo que tiene mucho que ver como, considero yo que más como que el problema, es cómo la persona está viviendo ese problema.
Creo que esto que dices, como las características personales del consultante en el proceso terapéutico y en relación con su problemática o con la situación por la que acude a terapia, es muy importante porque también creo que cada quien tiene su tiempo, ¿me explico? Exacto. O sea, Ajá. cada quien tiene su tiempo. A lo mejor, a pesar de que yo ya tengo a lo mejor un programa o un ejercicio, a lo mejor no me siento todavía preparado como para abordar o para experimentar esta situación que estoy trabajando en terapia, ¿no? Y es algo que es perfectamente válido. No tiene por Ujú. qué ser ya, puede ser al momento en que tú te sientas preparado, ¿sí? Pero Así también es. eso nos da elementos para trabajar en terapia. Bueno, Ujú. ¿por qué no te sientes preparado? ¿No? Exacto. O sea, Así ¿cuáles es. son las cosas que te lleva a decidir mejor todavía no? No. En lugar de Ujú. todavía sí, y son cosas que se van trabajando dentro de la terapia y que también son importantes porque son cuestiones subyacentes al problema que están sustentando el problema El problema. mismo. Así es. ¿Sí? Y es Sí. importante que los terapeutas tomemos en cuenta esas particularidades de cada Ujú. persona y creo que esto es algo bastante complicado para los terapeutas, o bueno, en mi caso en particular yo me lo tengo que estar recordando constantemente, y es, Ajá. el proceso terapéutico no se trata de ti, se Se trata trata del del problema. consultante, no es a tu Así es. ritmo, no es de vamos a hacer esto, espera, o sea, no eres tú el protagonista Ajá. del proceso terapéutico, Sí. el consultante es el protagonista y es quien Ujú. marca la pauta, quien marca la velocidad y quien marca el rumbo del proceso terapéutico porque es Ujú. su proceso. Su proceso. Tú eres como un Así, acompañante que le va ayudando a explorar y a entender ese proceso. así es. Y eso que dices, ¿no? O sea, creo que eso va mucho pegado con la cuestión, decíamos, como de que el consultante en algún momento se llegue a sentarse y te pida como, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿En cuánto tiempo? No, porque no es algo que se trate necesariamente de mí, o sea, claro que yo como terapeuta vuelvo y repito, ¿no? O sea, soy una parte muy importante, vamos a ir guiando, vamos a ir explorando, vamos a ir conociendo, pero la mayoría realmente ahora sí que considero como del trabajo importante es en relación al consultante, como decías, todo a su tiempo, ¿no? O sea, cómo lo quiera vivir, cómo lo está viviendo, qué ritmo, con qué tiempos, en qué espacio, o sea, todo eso, ¿verdad? Entonces creo que, como te decía, más que el problema como tal, creo que es el cómo el consultante lo está manejando, lo está viviendo, ¿no? Y a veces es tentador, ¿no? A veces es tentador caer en este juego de resolver, ¿no? La situación del Sí. otro. Sí, a veces sí es tentador el hecho de decir, bueno, pues vamos a hacer esto, pues vamos a hacer lo otro, pero es importante siempre devolver la responsabilidad a donde corresponde, que es con el consultante, y más de sacar una respuesta, que es una respuesta personal, subjetiva, con todos tus aristas, ¿no? Claro. Uh-huh. Quizás lo que debemos de regresar es una pregunta que ayude al consultante a explorar cuáles son las características de las decisiones, los resultados, las consecuencias, y entonces que él pueda llegar a una decisión a través de un análisis de la situación que está viviendo, ¿no? Sí, como dices, ahí mismo se regresa la responsabilidad del consultante, ¿no? Porque que en algún momento también creo que pasa mucho esto, que es una de las cosas también que los consultantes luego o tienden a hacer en terapia, ¿no? Como de, es que hice esto que a lo mejor como terapeutas, como decías, nos pasa a veces, ¿no? Nos puede llegar a pasar, de dar este consejo de lo que yo haría o considero que es mejor para el consultante, y etcétera, etcétera, y en algún momento el consultante es como, es que tú me dijiste, es que yo lo como consultante lo interpreté de esta forma y entonces lo hice y no me funcionó y salí peor y entonces es tu culpa y todo esto, ¿no? Y en algún momento, como dices, el consultante puede llegar como a sentarse a culpar al terapeuta y es como, no, espérate, o sea, es constantemente como ese trabajo de regresarle la responsabilidad al consultante, ¿no? De que son sus decisiones, de que es su proceso, de que es su terapia, de que son sus tiempos, de que es su conflicto, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo, No, no tampoco se trata como de soltar al consultante, no, vuelvo, es una relación, pero siempre regresarle esa responsabilidad, ¿verdad? muchas veces yo les pongo una analogía que les digo, mira, en el proceso terapéutico
Yo soy como una especie de copiloto, ¿no? Yo traigo un GPS, información del camino, información del automóvil y todo eso, ¿no? Monitoreando todos los procesos del automóvil. Pero quien tiene las manos en el volante y pone el pie en el freno o el acelerador y decide al final de cuentas por dónde se va, eres tú. ¿Por qué? Porque es tu vida. Y la única persona que va a tener que hacerse responsable y asumir las consecuencias de sus decisiones eres tú. Entonces, tú Sí. eres quien debes de decidir hacia dónde vas a dirigir esto. Obviamente yo te voy a ayudar a entender, a analizar, a confrontar ciertas cosas, ¿no? Quizás a llevarte a, deja de sacarle la vuelta, aquí lo tienes enfrente, ¿qué vas a hacer con Abrir, esto? ¿No? abrir otros caminos, ¿no? Como, mira, tienes este camino, este otro, este otro, tú vas a decidir cuál, ¿no? O sea, como, qué camino tomar, pero al final, pues, como dices, eres tú quien va a decidir. Una vez escuchaba a Jorge Bucay decir que el proceso de terapia a él se le asemejaba a esto, que es como que una persona entra a una habitación y dentro de la habitación hay un biombo en una esquina, ¿sí? Un biombo son estas cosas que te ponen como para meterte atrás y cambiarte o quitarte la Cambiar ropa en algunas cuestiones médicas o en las consultorios. casas. Entonces te metes atrás del biombo y resulta que te quedas encerrado ahí y ya no sabes cómo salir de ese rincón donde te metiste, ¿no? Y dice que el Sí. trabajo del terapeuta muchas veces es invitar a la persona a explorar la habitación y quizás en esa exploración la persona puede encontrar la puerta de salida, ¿no? Pero él asemeja el trabajo del terapeuta a eso, a esa invitación a explorar. Ven, vamos a explorar, vamos a analizar, vamos a ver aquí, vamos a ver allá. Y en esta exploración, en el conocer la habitación, entonces puede ser que en algún momento el consultante encuentre la puerta y decida o no abrirla y decida o no cruzar la puerta. Exacto, y parte, o sea, parte creo que nuestra función es esa, ¿no? Como quedarnos acompañarlo, como a si decide abrir la puerta y ver qué hay detrás de la puerta, salir, o sea, cruzar la puerta, o qué pasa si decides quedarte, ¿no? Como no abrir la puerta y qué sucede ahí. Entonces, creo que sí, como te digo, sí es importante la función del terapeuta, pero es más la parte del consultante, ¿no? De lo que él esté haciendo. O no esté haciendo también. Exacto. Otra cosa que creo que es bien importante, Yajaira, es el tema de la problematización de las cosas dentro de terapia. Porque siento que muchas veces las personas van a terapia con la expectativa de siempre salir contentos, relajados, sintiéndose muy bien después de la terapia, que muchas veces pasa y qué Sí, bueno que sí, sí, pase, sí. pero también hay otras veces que vas a ir a terapia a encontrarte con cosas que no te van a gustar, con cosas que te van a doler, con cosas que te van a enojar, con cosas que te van a frustrar, muchas cuestiones, porque vas a confrontarte contigo y con muchos demonios y conflictos no resueltos de ti mismo de mucho tiempo, que al final están resultando en una problemática que estás viviendo el día de hoy, Presente. ¿no? Y muchas veces también pensamos que en terapia es como, no, ven, todo va a estar bien, Todo todo bien. bonito, cuando muchas veces la realidad está muy alejado de esto. Fíjate que ahorita que dices eso, sí, me ha pasado en varias ocasiones como eso, ¿no? O sea, es que cuando salgo de aquí salgo como más confundida, salgo enojada o ay, no, no me digas eso porque se supone que tú tienes que decirme que esto y esto y esto, ¿no? Y es como, no, o sea, no se supone que yo te tenga que decir eso, o sea, porque tú ya lo sabes y si no, pues a qué vienes, ¿no? Este, entonces, muchas veces, como dices, te tiene esta idea errónea de que al salir de terapia tienes que sentirte feliz y contento y positivo y todo bien. Y cuando no sucede eso, sientes que la terapia no está funcionando, sientes que la terapia no está bien, sientes que el terapeuta no funciona, que no sirve, ¿no? Y muchas veces deciden abandonarlo, ¿no? Entonces, pero es eso, o sea, esa idea errónea de no saber que parte del proceso es eso, o sea, reencontrarse, confrontarse, darse cuenta, este, ahora sí que avivar lo que está sucediendo, que a lo mejor en algún momento teníamos guardado de alguna forma, no, que lo queríamos como dejar ahí y confrontarlo ahora sí, o sea, tenerlo más presente o muy presente, ¿no? O sea, tenerlo, digo, ya más presente, nos puede hacer sentir de una forma diferente, o sea, de solos, tristes, enojados, frustrados, angustiados, ¿no? Entonces, este,
que esa de la cuestión de la angustia, ¿no? O sea, que pues como no nos gusta sentirnos de esa forma, cuando nos sentimos de esa forma, entonces algo no está funcionando, algo no está bien, entonces la terapia no está bien, ¿no? No, es parte de también, como Y dices, creo que es parte de lo precisamente mismo. todo lo contrario. Hace poco platicaba con el licenciado Emigdio, ¿te acuerdas del licenciado Emigdio? Por cierto, le Sí. mandamos un saludo. Y él decía precisamente que si la persona siempre sale feliz y contenta de la terapia no está funcionando muy bien, ¿no? Sí. Porque precisamente la terapia es una confrontación, decía Víctor Frank. La terapia es una confrontación contigo mismo más que una guerra y una reconciliación. Conciliación. Pero para que se dé esa reconciliación, primero tiene que estar la confrontación contigo mismo, ¿no? Sí. Y creo que existe de manera muy generalizada, no solo dentro de la terapia, sino en la sociedad, esta tendencia de siempre querer distanciarnos de la Y lo incertidumbre, malo. del dolor, del sufrimiento, de la incomodidad, de lo difícil, ¿no? Y es como todo eso hay que alejarnos de eso y nada más siempre estar en términos de alegría, de felicidad, siempre contento, siempre placer, ¿no? Y nos olvidamos que precisamente estar ahí nos lleva a un estancamiento de manera general, porque solo de la problematización es que surge el desarrollo, ¿no? De hecho, creo que precisamente estamos como, yo creo, ahorita estamos como en una época sino como en esa etapa, una época de que todo es felicidad, todo es amor propio, todo es positividad, todo es estar bien, todo es quiérete, ámate y todo feliz, 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 como decía como dice Odín, ¿no? En una de sus conferencias. O sea, sé feliz, sé feliz, sé feliz. Y las personas a veces se encapsulan tanto en como en esa parte, ¿no? De que cuando no es así, pues sienten que algo, como decimos, no está funcionando, pero no es así, ¿no? O sea, también como decías, es esta necesidad de tener, como decías, de alejarnos, de no, como te decía al principio, o sea, hace rato, como de, creo que es parte importante aprender a convivir con ello, ¿no? Porque es parte de la vida, es parte de la cotidianidad, es parte de nuestra experiencia, es parte del ser humano, o sea, es como dice mi maestro, ¿no? Es de humanos, o sea, la incertidumbre, la angustia, el miedo, todo eso es de humanos, entonces no podemos negarlo, no podemos como quererlo siempre tener ahí oculto, ¿no? Y también creo que precisamente todas estas cuestiones son lo que estimulan el crecimiento y el desarrollo de las personas, ¿no? O sea, no se hacen buenos marinos en tierras calmadas, ¿no? O sea, no puedes desarrollarte estando todo bien, inclusive en la Gestalt. O sea, la Gestalt nos dice que si no existe una necesidad de algo, ni siquiera te mueves, Ajá. ¿no? O sea, si todo está bien, si todo está perfecto, como para qué hacer cualquier cosa, ¿no? Ajá. Precisamente el movimiento, el avance, el desarrollo surgen de las necesidades que nos dan los problemas que vivimos en general, ¿no? Y creo que es Sí. importante que la gente sepa que no debemos de tratar de evitar el sufrimiento, el dolor, la tristeza. Uno, porque es imposible, ¿no? O sea, hay momentos en que eso llega y llega. Llega. No es que lo evitemos, sino que lo que hacemos muchas veces es tratar de negarlo, tratar de hacer como si no existiera. Pero el tratar de cerrar los ojos no quiere decir que no exista. Y aparte, al momento de negar esas situaciones o estas cuestiones que nos suceden, también nos estamos negando la posibilidad de crecer como seres humanos, ¿no? Desarrollarme, sí. Una vez le decía, una persona me decía, no, es que yo lo veo a alguien sufrir y de inmediato quiero evitarles el dolor, quiero evitarles el sufrimiento. Y yo se lo decía, en ese momento se lo decía, quizás sonó algo agresivo en ese momento, pero le decía, ¿quién te crees tú? ¿Qué eres para salvarlo? ¿Quién te crees tú para para negarle la posibilidad a una persona de Sí. crecer y de evolucionar? Pero ¿cómo? Me dice, ¿cómo? O sea, si lo que quiero es que no sufra, sí, pero de ese sufrimiento él va a aprender un chingo de cosas. Sí, que lo van a hacer más fuerte, más sabio como persona y que eventualmente cuando otra situación similar se le presente, él ya va a saber cómo tener ciertas estrategias para poder hacer frente a esas situaciones y tú le estás negando todas esas La posibilidades al posibilidad. querer evitarle esa situación, ¿no? Fíjate que precisamente
voy a aprovechar este momento para hacerme promo, ¿no? Que hoy, precisamente hoy en la noche, voy a hablar de eso también, como las cuestiones del COVID, ¿no? De la pandemia y todo eso. O sea, es cierto, creo que eso también se vivió mucho, o lo pudimos ver ahora mucho en esta cuestión de la pandemia, ¿no? O sea, cómo la necesidad en algún momento a muchas personas las llevó a hacer negocio, ¿no? O sea, a tener que buscar la forma de cómo alimentarse, seguir, salir adelante, y creo que la pandemia hizo mucho de eso, ¿no? Lo pudimos ver en muchas personas, de verse en la necesidad y hacer algo, construir algo, o sea, crear algo nuevo para poder salir adelante. Dices hoy en la noche, pero este Sí. video va a salir quizás después, entonces di dónde Ay, te es pueden cierto, ver. es cierto, perdón, o en Té de Mujer con Génesis lo voy a ¿En publicar Facebook? en Facebook, así es, Ok. en la página de Té de Mujer, ahí O lo en pueden tu ver, página también te lo vas a o en mi compartir ahí, me página, imagino. Ok. Como quiera van a estar apareciendo aquí tus redes sociales. sí. Entonces, creo que volviendo a la cuestión del proceso terapéutico, las personas creo que es importante que sepan que muchas veces van a ver todas estas cosas. Quizás vas a salir enojado, vas a salir confundido, vas a salir, de ciertas maneras que no son precisamente paz, alegría y armonía. Pero estas cosas no son negativas, por el contrario, precisamente estas cosas nos están dando la oportunidad de encontrar una solución a ciertos problemas, porque solo al exponer el problema y al vivir el problema es que no tenemos la oportunidad de abordar el problema Así precisamente, es. ¿no? O como dices, como no negarlo, ¿no? Tenemos esa tendencia de querer negar siempre las cosas, de ocultarlas, de guardarlas, de mantenerlas ahí con nosotros, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más acerca del proceso terapéutico crees que deberíamos mencionar el día de hoy? Creo que de forma general, creo que esos son como los puntos importantes o más relevantes, o que se logran ver más, ¿no? Como se logran ver más en la terapia. Sí, de forma general, ¿no? Y como, bueno, como lo que decía también de la cuestión de los medicamentos, ¿no? O sea, todavía me ha tocado, o sea, que llegan personas, ¿no? Que me dicen, oye, medícame, no puedo medicarte, ¿no? Sí, los Definitivamente yo psicólogos no puedo como hacer eso. tal no No podemos podemos hacerlo. medicar, ¿no? Si existe o si consideramos en algún momento que el tratamiento farmacológico puede aportar al proceso de la persona, lo que hacemos es referirlo con un Así es. psiquiatra o con un médico que tenga las facultades para prescribirle algún medicamento que pueda ayudarla en su proceso, ¿cierto? Así es. Sí, porque sí, te digo, todavía me ha tocado gente que llega, entonces sí creo que también es un punto importante, ¿no? O sea, no damos, y tampoco somos quienes para decir, deja de tomarte medicamento, porque muchas veces llegan ya, ¿no? Como con otras áreas, y que ya están medicados y demás, y pues tampoco podemos tener como, puede decirles, no, ya no te los tomes, ¿no? O sea, Sí, 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 podemos te dicen hacer a lo como, mejor en un ya me momento como siento la mejor, recomendación. ya me los puedo dejar de tomar, ¿no? O sea, como, Ajá, y te es dicen, como, no, bueno, espérame. ve con el médico y que él Y que determine, te deje. ajá. Así es. Que El, puedas, cie- como el dices, muy bien. cierre, ¿cómo es que manejas tú el cierre? ¿Cuándo se determina que un paciente o un consultante está listo para dar por finiquitado, por terminado el proceso terapéutico desde tu enfoque? Yo creo que, déjame plantear bien esta parte, ¿no? Porque hay como dos partes en esta cuestión. Ok. Una es creo que siempre estamos en constante necesidad de asistir a terapia, ¿no? Porque creo que hay muchas situaciones, o sea, normalmente esperamos ir a terapia, creo que también es parte que ahorita que decíamos igual de los procesos, cuando ya estamos así súper mal, ¿no? O sea, que ya no podemos, que sentimos que todo se desborda, que ya no tenemos manejo, que ya no nos podemos controlar, etcétera. Pero creo que siempre es importante asistir a terapia, aunque sea porque la mosca se paró en la comida, ¿no? Y ya no me quiero comer la comida así, ¿no? O sea, que a lo mejor para muchos puede ser como, ay, es una exageración, pero para otros podría ser algo realmente importante. Entonces creo que tener un proceso, a lo mejor, como, no sé, por lo menos a lo mejor una vez al mes, una vez cada 15 días, una vez cada 3 semanas, ¿no?
estar asistiendo como constantemente a terapia. Creo que es muy importante eso, ¿no? Entonces creo que en algún momento sería como nunca dejar de ir a terapia, ¿no? Pero la otra parte es como cuando el consultante considere que se siente realmente con la habilidad y la resiliencia y la capacidad de poder afrontar situaciones, ¿no? De poder incluso reconocer o sea, de reconocer, decir, ok, esto lo puedo manejar, esto ya no, ahora necesito regresar a terapia, ¿no? O necesito como la orientación, o necesito como hacer el llamado, ¿no? Pero cuando la persona realmente siente como el poder decir, puedo confrontarlo, puedo manejarlo, puedo, con todas las herramientas que adquirí, con todas las habilidades, con todo, vaya, con todo lo del proceso, ¿no? Porque, te digo, aún así como que me entra duda en esa cuestión, digo, porque siempre creo que va a haber situaciones y momentos que nos van a estar confrontando el día a día, que a lo mejor vamos a poder pensar como, esto sí lo puedo confrontar, y a la mera hora, ¿no? Como de los fregazos, darnos cuenta que no podemos y necesitamos la ayuda. Entonces, creo que es algo como complicado realmente para mí poder decir como tal en qué momento ya la persona no necesita. De ahí como esta primera parte que les decía, ¿no? De que siempre es importante estar asistiendo. En un sistema ortodoxo, lo que se haría, así como normalmente, sería que al principio se establecen metas terapéuticas y entonces se establecen algún tipo de instrumento para medir qué tanto se están cumpliendo esas metas. Una vez cumplidas las metas, entonces se le plantea al consultante el hecho de que el propósito por el cual está asistiendo a terapia ya se cumplió, ¿no? Y entonces ya es decisión del consultante el hecho de decir, pues sí, mira, yo ya me siento con la capacidad para manejar esta situación de manera autónoma. Y entonces lo que se hace es que se da unas sesiones de seguimiento a las 3 semanas, a los 15 días, y después al mes, y después a los 3 meses, y después a los 6 meses. Si todo sigue bien, entonces pues se da por finiquitado el proceso terapéutico, y eso pasa cuando van como por unos objetivos en particular, ¿no? Pero no sé si te ha pasado, que yo lo veo con gran agrado, que hay muchísimos pacientes que acuden a terapia por una situación y después de que resuelven esa situación deciden quedarse en terapia porque es algo que los enriquece, el hecho de estarse conociendo de manera continua, estar explorándose a sí mismos de manera continua, y a pesar de que hay veces que ya no tienen un problema a resolver, no, siguen en este proceso terapéutico porque les gusta estarse conociendo, porque les gusta tener un espacio que sea dedicado para ellos mismos, para poder explorarse y todas estas situaciones, ¿no? Entonces yo creo que sí, creo que existiría cuando es por metas o por ejemplo en el modelo de salud o en el modelo de salud pública donde yo también estoy, ahí sí, lo que se busca es que el paciente resuelva su problema lo más rápido posible y el que sigue porque existe mucha demanda. En cambio, en terapia fuera de la cuestión pública, en la cuestión privada, sí depende mucho del consultante, ¿no crees? Sí, te digo de ahí, y aún así, creo que eso también puede como causar mucha confusión a los consultantes, ¿no? O sea, yo creo que o sea, yo soy así que creyente de esta parte, ¿no? Como de el que hayamos trabajado una situación, que hayamos trabajado una problemática específicamente, no significa, porque creo que esa es otra de las ideas, ¿no? Que muchas veces se tiene, ya nunca más te va a volver a pasar, ya nunca más la vas a volver a vivir, ya nunca más vas a tener que lidiar con ello, ¿no? Entonces, yo les digo, existe la posibilidad de que esto mismo que te pasó te vuelva a suceder, ¿no? O sea, como, no sé, por ejemplo, la ruptura de una pareja, ¿no? No sé. Entonces, existe la posibilidad de que conozcas a alguien y termines con él y así sucesivamente, ¿no? Pero la diferencia va a ser que pues ya tuviste esa experiencia, ya pasaste un proceso, a lo mejor ya vas a saber como ciertas cosas que hacer y que no, etcétera. Pero en una de esas, la siguiente experiencia, ¿no? De la siguiente ruptura, también tengas la necesidad de decir, no, o sea, no puedo, no puedo lidiar con esto, no sé cómo, mejor sí regreso a terapia, ¿no? O sea, mejor sí me acerco. Entonces, yo digo eso, ¿no? O sea, como
y también dar por terminado un proceso, o el que sientas que ya terminaste o cumpliste, como decías, con esa meta, con ese objetivo, no significa que no vuelva a pasar, no significa que nunca más la vuelvas a presentar. Significa que vas a tener mejores herramientas para confrontar esa misma situación o esa situación similar, ¿no? Porque en una de esas también ocupas otra vez ayuda. Creo que esto es algo bien importante, porque más allá del conocimiento, de las herramientas, del saber qué hacer en una situación, creo que la terapia tiene valores contextuales muy importantes que, por ejemplo, son el acompañamiento. Quizás yo sé perfectamente qué hacer y quizás yo sé perfectamente cómo manejar esto, pero sí necesito un acompañamiento, un espacio seguro, libre de prejuicios, que esté enfocado en mí, donde yo pueda sentirme con la libertad de expresarme como yo quiero, de encontrar un rebote de ideas en una persona objetiva, ¿no? Que puede ayudarme a ver el panorama de un punto de vista diferente y que no necesariamente me tenga que enseñar, que decir, que llevar de la mano a cómo manejar mi problema, sino el valor del acompañamiento terapéutico Ajá. también es bastante valioso para el trayecto de la vida de una persona, ¿no? Sí, es eso mismo, ¿no? Entonces, yo les digo, o sea, cuando muchas veces deciden eso, ¿no? Como, ¿sabes qué? Ya me siento bien, creo que ya esta situación ya la viví, ya la pasé, ya puedo confrontarla, ya me siento mejor, ya no siento la necesidad de venir, ok, estoy bien. Este, a lo mejor muchos lo pueden tomar como, Jaira quiere que regrese y Jaira no quiere que me vaya, ¿no? Porque les digo, solo considera esta parte, ¿no? O sea, no significa que nunca más vuelva a pasar, ¿no? O sea, o que el proceso no haya funcionado en algún momento, no te haya servido, ¿no? O sea, puede volver a pasar, pero a veces es importante o creemos necesario como regresar un poco a este espacio, ¿no? Y es válido también, o sea, no significa que estemos mal, ¿no? Que muchas personas creen eso, o sea, como, entonces si no, si necesito regresar en algún momento, entonces es malo, o sea, está peor, no funcionó, no significa eso, o sea, es válido, como decías, querer regresar a un espacio en donde podamos expresarnos libremente, ¿verdad? Y también aclarar esta cuestión de que la terapia no es solo cuando estoy desesperado, no es solo cuando ya no encuentro la puerta, cuando quiero resolver alguna situación o estoy muy mal dentro de un conflicto. La terapia también es una herramienta para las personas sanas para desarrollar su potencial, el desarrollar el autoconocimiento y la evolución personal por medio de la exploración y el acompañamiento de un profesional en este tema, ¿no? Y también tenerlo Sí. como algo habitual, ¿no? O sea, yo en el caso personal tengo mi proceso terapéutico desde hace un tiempo y lo tomo como algo habitual, tenga algún problema o no tenga ningún problema, ¿no? Sí, te digo, es lo que te decía hace un momento, ¿no? Creo que siempre, a lo mejor no un problema como ese es como muy grave, por llamarlo así, pero sí creo que vamos a tener como situaciones que nos puedan sentir de una forma en específica o en especial. El estar en terapia nos va a ayudar como a verlo de una forma, o sea, diferente, manejarlo de una forma diferente, tratarlo de una forma diferente, lidiar con ello de una forma diferente, ¿no? Entonces, no necesariamente como decías, como cuando que sentimos que ya no podemos con ello, ¿no? Muy bien, Yajaira, pues ya estamos finalizando. ¿Algo más que Sí, quieras agregar o algo con lo que quieras cerrar? También danos tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. claro. Que sigan esa recomendación que les decía, ¿no? Asistan a terapia, aunque no tengan como, o sea, no esperen a sentirse como a que ya no pueden con el problema. Asistan a terapia dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Para que puedan manejar las situaciones de una mejor forma y tengan una variedad de opciones para poder lidiar con la situación, ¿no? Pues sigan mi página, Yajaira Contreras Psicóloga, ¿En Facebook? bueno, en Facebook, así es, mi página en Facebook, ahí como que al ratito se las van ahí a poner, y pues bueno, que cualquier cosa pues estoy al pendiente, ¿no? También las charlas están abiertas los sábados de 10 a 12, cada 15 días, como quiera también en la página, voy a estarlo publicando. También hay por ahí luego otros proyectos como en relación a talleres y demás, entonces también para que estén al pendiente de algunos talleres.
prácticas y demás, ¿no? Y pues muy agradecida por la invitación, esperando que les funcione y les sirva mucho toda esta información, que creo que también es muy importante para que la conozcan, aquellos que ya están asistiendo a terapia y para aquellos que todavía no asisten, ¿no? Que conozcan un poco a qué es a lo que se van a meter cuando quieran asistir. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Yajaira, por acompañarnos el día de hoy. Espero que te haya gustado la charla. A mí me gustó A mí me bastante. gustó. Sí. Y bueno, amigos, con esto nos despedimos esta semana. No olviden seguir la página, seguir todas nuestras redes sociales. No olviden agendar una cita en los números que están apareciendo en su pantalla. Y recuerden, asistir a terapia es el primer paso para tu bienestar. Bienvenido a tu espacio y bienvenido de vuelta a ti mismo.